Ahí se está grabando. Muy bien. Vamos a seguir con las formas de expendio legales existentes. Son tres. Yo voy a ir desde lo más, o sea, de los menos controlados hacia lo más controlado. Primero arrancamos con venta libre. Bueno, venta libre, obviamente no hay ningún control. Para dar algunos ejemplos, podríamos nombrar las aspirinas, son de venta libre, el paracetamol de 500, el de 650, el ibuprofeno 400, por ejemplo, la cafiaspirina, no la cafiaspirina, la valla caliente, la valla fría, los tecitos antigripales, así tipo de Cevic, Next. Podríamos nombrar también otra cosa, por ejemplo, el Alical, el Uvasal. Todas esas cosas son de venta libre. Muy bien. El siguiente es venta bajo receta. Acá van a estar la gran mayoría de todos los medicamentos. La gran mayoría son bajo receta. Vamos a tener, por ejemplo, para nombrar algún analgésico de los que nombramos, las dosis más altas, por ejemplo, de paracetamol, que es de 1 gramo, es de receta, el de ibuprofeno de 600, de 800, qué sé yo, diclofenac. También podríamos nombrar todo lo que es antihipertensivo, diuréticos, medicamentos para la diabetes, hormonas, anticonceptivos. ¿Cómo? Disculpa que interrumpa, te quería hacer una consulta, porque vi que también dice anticonceptivos, y yo la verdad es que voy a la farmacia y ni me preguntan. ¿Vos tenés a mano la cajita? Sí, tengo la hoja a mano, la Bueno, debo tener a acá. ver, fíjate, ¿qué dice? Eso lo dice en la caja. Fíjate, ¿qué dice? Sí, dice como que recetado bajo, pero yo voy a la farmacia y la verdad es que ni me preguntan. Eso es otra cosa, pero ahí dice venta bajo receta, ¿o Sí, no? sí, sí, Bueno, sí. ahora, el tema es el siguiente. En cualquier farmacia te van a vender, de lo que es venta bajo receta, te van a vender sin receta. Seguro, en cualquier farmacia de todo el país. Acá en Argentina no existe ningún control sobre eso. Lo que no se debería hacer es sobre el siguiente, sobre el tercer punto, que se llama venta bajo receta archivada. Ese sería el más controlado. Ahí no solo la persona debe venir con una receta, sino que esa receta va a quedar archivada, se va a guardar en la farmacia. Acá los dos grandes grupos son los psicotrópicos y los estupefacientes. También está acá dentro los antibióticos. Antiguamente, estoy hablando, no me acuerdo de cuántos años hace, pero hace unos, no sé, 10 años no estaban los antibióticos en venta bajo receta, eran venta bajo receta, no eran archivadas, y ahora son archivadas. Ahora, alguno de ustedes me podría decir también, no, pero mirá que esos medicamentos que vos decís venta bajo receta archivada, también en algún lugar los venden sin receta. Bueno, está bien, sí, lo creo y lo sé. Ahora, es ilegal. ¿Sí? Eso debe ser con receta archivada. Vamos a meternos un poquito más en este tema, más específicamente. Entonces vamos a seguir con el otro tema que se llama psicotrópicos y estupefacientes, que casualmente son esos de receta archivada. Estos son los medicamentos más controlados que existen. Igualmente tienen una división y no todos se controlan de la misma manera. Ahora lo vamos a ir viendo. Primero, vamos con las definiciones.
¿Qué es un psicotrópico? Psicotrópico es cualquier medicamento que actúe en el sistema nervioso central. Eso lo define como psicotrópico. Porque hay psicotrópicos que sirven para distintas cosas, ¿sí? Pero lo que los une es que todos actúan en el sistema nervioso central. Muy bien. Ahora, dentro de los psicotrópicos hay un subgrupo que se llaman estupefacientes. Si estamos diciendo que son dentro de los psicotrópicos, significa que también actúan en el sistema nervioso central. Lo que los diferencia es que son los que más probabilidad tienen de causar adicción o dependencia. ¿Sí? A eso se los llama estupefacientes. Entonces, es un grupo muy grande que se llama psicotrópicos y adentro hay un grupo que se llama estupefacientes. Entonces, es un grupo adentro de otro. Ahora, igualmente nosotros lo vamos a ver como que fueran cosas distintas, porque cada uno tiene su forma de trabajar. Algunos efectos secundarios habituales, hablando de todos. Primero, adicción, crean dependencia. Después, disminuyen la libido, o sea, el deseo sexual. Y por último, disminuyen los reflejos y la coordinación motora. O sea, que hay que tener cuidado si estos medicamentos lo va a tomar, por ejemplo, una persona que maneja un remis, un taxi, una persona que maneja, bueno, un colectivo, camión, no importa, ¿no? Una persona, o sea, que está todo el día en la calle manejando, una persona que trabaja con alguna maquinaria, por ejemplo, esas que producen cortes, porque puede ocasionar esta medicación algún movimiento involuntario, alguna distracción que genere un accidente. Bien. Entonces, yo le dije que es un grupo adentro de otro, pero no importa, nosotros lo vemos como dos grupos distintos. Para eso nos vamos a remitir a un cuadro que ustedes tienen en el material y que yo lo voy a cargar acá para poder ir siguiéndolo por si alguien no tiene ahí el papel. ¿Qué es? Estos son dos cuadros. Bueno, vamos a empezar a hablar psicotrópicos. Psicotrópicos. Bueno, hay un montón de drogas que son psicotrópicos. Después vamos a dar ejemplos. Todos esos psicotrópicos se dividen en 4 listas. Algunos son lista 1, otro lista 2, otro lista 3 y otro lista 4. Depende de qué lista sea, es cómo vamos a trabajar. Los psicotrópicos que son de lista 1 están prohibidos. O sea, no pueden comercializarse. Y si alguien lo comercializa, estamos hablando de narcotráfico y legalidad. Bien. O sea que nunca va a haber en una farmacia un psicotrópico lista 1. Después vemos ejemplos. Antes de seguir, acá que dice, ustedes siempre ubíquense como que ustedes son la farmacia. Entonces, si dice adquisición, es como la farmacia lo compra. Y si dice dispensación, es como la farmacia lo vende. Y libros es porque estas recetas se pasan unos libros, después lo vemos. Bueno, ¿cómo se compra, cómo la farmacia compra psicotrópico lista 2 y lista 3, que fíjense que se hace de la misma manera, mediante un vale oficial? Bueno, un vale oficial es este papel. Fíjense que ahí dice ANMAT, o sea, es un papel oficial que esto lo consigue, lo compra el farmacéutico, lo tiene ahí y cada vez que necesite pedir este tipo de medicación, además de hacer el pedido, obviamente tenés que mandar este vale oficial a la droguería o al laboratorio.
Si no, no te mandan la mercadería. Hay que cargar algunos datos, se cargan los datos de la farmacia y del farmacéutico, se cargan los datos del laboratorio al cual, o de la droguería al cual se va a comprar, y en esta parte de atrás es para hacer el pedido. Acá se está usando un renglón solo, pero se podrían usar varios. ¿Sí? Esto es un vale oficial. Esto en general ustedes no lo van a manejar porque esto es trabajo del farmacéutico. Conseguirlos y llenar estos vales. Muy bien. ¿Cómo se compra la lista 4 de psicotrópicos? Bueno, fíjense que acá dice factura diferenciada. Bueno, en realidad se hace una compra común, o sea, se hace un pedido común a droguería, solamente que si además de pedir psicotrópico lista 4, también se pidió otra cosa, la droguería lo va a mandar facturado por separado. O sea, no tiene por qué ser en otra factura, pero si no en la misma factura, en una parte dice psicotrópicos, lista 4, y ahí te pone la listita, separados del resto. O sea, en realidad nosotros no hacemos nada, eso lo hace la droguería. Muy bien, nosotros hacemos un pedido común. Ahora, acá viene la parte más importante para ustedes, que es cómo se vende. O sea, ¿qué le tienen que pedir ustedes ahí en el mostrador a los pacientes? Para vender un psicotrópico lista 2, dice acá con una receta oficial por triplicado. Bueno, la receta oficial por triplicado es esta. Ahora, ustedes me van a decir, no, pero ahí dice por triplicado, pero vos me estás mostrando 2. Sí, porque yo esto lo saqué de la farmacia. El tema es el siguiente. Estas recetas, por supuesto, las tiene el médico. Y originalmente son 3. Acá falta el triplicado. El médico completa las 3, pero el triplicado se lo queda a él. O sea que a la farmacia siempre van a llegar estas 2. ¿Qué hacemos en la farmacia? Nos quedamos con los 2 papeles y entregamos la medicación, y este, que es el original, va a quedar archivado en la farmacia. Este, que es el duplicado, no les pido que lo lean, pero ustedes se dan cuenta, a ver si se nota por la luz, que acá dice algo cruzado que este no lo dice. A ver si cómo lo puedo poner para que lo vean ahí. No, no se nota, pero que es como una marca de agua. Esperen un poquito, voy a cerrar acá la ventana, a ver si tenemos luz. Ahí. ¿Se nota? ¿Es como un sello? Sí. Bueno, sí, ahí tiene un sellito. está impreso en el papel, ¿sí? Pero se nota que algo dice, y este Sí. no. Bien. Ahí lo que dice es lo siguiente. Este duplicado debe ser remitido por el farmacéutico al INAME dentro de los 8 días del expendio. O sea que el farmacéutico tiene 8 días para mandar este pedazo al INAME. ¿Qué es el INAME? Instituto Nacional de Medicamentos, perteneciente a la ANMAT. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, esto que yo digo está en el papel, pero si ustedes quieren la prolijidad, ¿a dónde va cada pedazo? El original queda en la farmacia. El duplicado va al INAME. Y el triplicado se lo quedó el médico. ¿Sí? Ahí está cada pedacito. ¿Qué pasa? Perdón, ¿el duplicado dónde va? INAME. INEMA. Gracias. De nada. Que significa Instituto Nacional de Medicamentos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se vende la lista 3 y la lista 4? Que si se fijan en el papel, va a decir con receta archivada. ¿Sí? Bueno,
El tema es que nosotros nos encontramos en el límite de dos jurisdicciones distintas, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Estamos muy en el límite. Y en los dos se vende con receta archivada. El tema es que se interpreta distinto en los dos qué es una receta archivada. Para Capital Federal, una receta archivada es cualquier receta. Un papel en blanco, a ver si prendo la luz, capaz que se puede ver. Un papel en blanco, como por ejemplo este, es un papel común, nada, no tiene nada. Bueno, ahí se pone nombre y apellido del paciente, los datos del medicamento, firma, sello, fecha, y es una receta y sirve como receta archivada. Porque, por ejemplo, esta ya es un poquito más formal, vamos a decir. ¿Por qué? Porque fíjense que acá arriba esta receta tiene preimpreso los datos del médico. Eso se llama membrete. O sea, esta receta está membretada. Puede ser con datos del médico o puede ser con datos del hospital. El logo del hospital, la dirección, es lo mismo, tiene membrete. Es una receta más formal. Bien, también sí. Ahora, en Provincia de Buenos Aires, la que sirve como receta archivada es esta famosa receta rosa. No sé si van a observar el color, no creo que la cámara lo tome, pero es color rosa. Y ahí arriba dice Ministerio de Salud, dice Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud, y abajo dice recetario para psicofármacos, lista 3 y 4. ¿Se llega a ver eso? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Sí, Sí, sí. se ve. Muy bien. Entonces, Provincia de Buenos Aires va con esta receta. Muy bien. Para psicotrópicos, 3 o 4. Los dos se venden de la misma manera. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se quedan con esta receta y le entregan el medicamento. Muy bien. Ahora, ¿y qué hacemos con estas recetas? Bueno, para eso hay que ir al cuadro. Que lo vuelvo a cargar. Porque esa receta después el farmacéutico las va a pasar a unos libros. Fíjense que las 3 listas se pasan a un libro que se llama recetario. Está acá y está acá. Entonces, todas las listas se pasan a ese libro recetario. Ahora, hay otro libro que se llama libro de psicotrópicos. Pero fíjense que a ese libro solamente se van a pasar las recetas correspondientes a la lista 2. Las recetas de lista 3 y de lista 4 al libro de psicotrópicos no se pasan. ¿Sí? Eso es un detalle, ya digo, eso es trabajo del farmacéutico, pero bueno, se los comento porque los van a ver cuando estén en la farmacia los libros. Muy bien. Hasta acá. ¿Hay alguna duda de este cuadro? Después vemos ejemplos, ¿eh? No, está bien por ahora. Profe, Muy sí, a bien. mí me quedó Sí. una duda del tema de los libros, en el caso del 3 y 4. Sí, o sea, nosotros vimos por el momento 2 libros. Hay un libro que se llama recetario y otro libro se llama psicotrópicos. Al libro recetario, el farmacéutico va a pasar las recetas correspondientes a la lista 2, 3 y 4. Ahora, al libro de psicotrópicos, el farmacéutico solamente va a pasar las recetas de la lista 2. La lista 3, fíjate que acá no dice psicotrópicos, y acá tampoco. Claro, sí, sí, sí. Porque a ese libro no se pasan. Ok, ¿Sí? gracias, profe. No, de nada.
Ahora, vamos a ver exactamente lo mismo, pero para el otro grupo de medicamentos, que son los estupefacientes. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que la lista prohibida no es la 1. Acá fíjense que era la 1. Acá la prohibida es la 4. Muy bien. Ahora, la lista 1, 2 y 3 de estupefacientes, ¿no? ¿Cómo la farmacia los compra? Bueno, mediante un vale oficial. Fíjense que en todas dice lo mismo. ¿Cuál vale oficial? El mismo que usaban acá. El mismo vale, el mismo papel. Ahora, para vender las recetas a los pacientes, para vender la lista 1 y la lista... Espérenme que hay alguien que quiere entrar a la reunión. Para vender la lista 1 y la lista 2, se hace con la receta oficial por triplicado. La misma receta que les mostré antes. Y para vender la lista 3, se hace con la receta archivada. O sea, cualquiera en capital, la rosa en provincia. ¿Y a qué libros se pasan esas recetas? Bueno, fíjense otra vez que al libro recetario se pasan todas las listas. Sí. Y acá aparece otro libro nuevo que se llama Libro de Estupefacientes. Pero a ese libro solamente se van a pasar las de lista 1 y las de lista 2. Las de lista 3 no se pasan a ese libro. Disculpe que me interrumpa. ¿El de receta Sí. archivada era la rosa? La rosa en provincia, cualquiera en capital. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿se entiende esto? Pregunten, no pasa nada. No, profe. Bien. Muy bien. Algunas palabritas más de esto. Esas recetas que vamos a guardar en la farmacia, que vamos a archivar, sea de cualquier lista, no importa, todas las que vayan a quedar archivadas, hay que guardarlas como mínimo 2 años. Obviamente, previo se pasa al libro, primero se pasa al libro, y después se archivan, se guardan. Como mínimo 2 años. Una vez pasado 2 años... Pero lo que están a la mañana no son lo mismo de la tarde, boludo. ¿Qué pasó? No sabía nada. ¿Algo? ¿Qué pasó? Le digo, boludo, vas a llegar al pedo. ¿Me entendés? Ah, digo, yo no sé. Fernando, me parece que se está escuchando algo, ¿eh? El micrófono abierto. Los silencio a todos, por las dudas. Ahí está. Bueno, entonces le decía que como mínimo 2 años. Una vez pasados los 2 años, se pueden destruir, pero previa autorización del Ministerio. ¿Sí? O sea, el Ministerio de Salud te autoriza, ya sea porque viene un inspector o a partir de la pandemia se puede hacer por trámites a distancia. Hay una aplicación que se usa que es de trámites a distancia del Ministerio de Salud. Entonces uno dice, bueno, yo voy a destruir la receta de tal número a tal número, de tal fecha a tal fecha, siempre que sea más de 2 años, ¿no? Entonces ellos ven eso que vos estás diciendo, se genera como un expediente, y en un momento te dicen, bueno, se acepta lo que usted está diciendo, destruyalas. Entonces recién ahí podés destruirlas. Antes no. O sea, siempre se destruye con autorización. Por más que uno haya 4 años que las tenga y vos tenés que tener las 2, perfecto, pero para destruirla tenés que tener autorización. Bien. Otra cosa importante. Profe, consulta antes de seguir. Sí. Lo que era archivado, 8 días eran. ¿Cuáles? No. ¿Qué recetas? ¿O todas en general? No. Eso de los 8 días que vos nombraste es la receta oficial por triplicado, que era esta, que son 3 pedazos.
Ok, es solo esa la que se almacena 8 días. No, no es que se almacena 8 días. No. Estas son 3. El triplicado se lo quedó el médico. El paciente te va a llegar a la farmacia con estas 2. De esas 2, vos te quedás con las 2 y le das la medicación. Ahora, ¿y qué haces con las 2? El original queda archivado 2 años. Y el duplicado tenés 8 días para mandarla. Ah, listo, ok, ahora sí, porque me ¿Entiendes? quedó El esa original duda. queda en la Es farmacia. el mismo tiempo en ambas recetas, estupefacientes y psicotrópicos, solamente Sí, que hay 8 días para mandarlo. sí. Ok, listo, gracias, profe. No, por favor. Bueno, otra cosa importante. ¿Quién puede recetar este tipo de medicación? La respuesta es un médico. No importa la especialización. O sea, lo más común es que lo haga un clínico, que lo haga un psiquiatra. Ahora, puede ser que un dermatólogo haga una... Sí, sirve. Un pediatra, sí, ningún problema. Pero tiene que ser médico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguna vez me ha pasado, no es muy habitual, pero alguna vez me ha pasado que vi una receta y en el sello dice psicólogo. No sirve. Porque el psicólogo no es médico. Y también me ha pasado varias veces que en la receta dice odontólogo. No sirve. Tiene que ser médico. ¿Sí? El odontólogo a veces hace algunas recetas. Lo que el odontólogo receta es un analgésico, un antibiótico, a veces un corticoide, sobre todo cuando se hacen implantes, puede ser, nada más. El odontólogo no te receta medicamentos para la presión, para el colesterol, psicotrópicos, estupefacientes, nada, eso no receta nada. ¿Por qué? Porque no es médico, es odontólogo. Hay algunos puntuales medicamentos que se pueden usar y que los puede recetar, pero esto no. Bien. Espérenme que estoy pensando que no me quiero comer nada. Otra cosa importante. Toda esta medicación que estamos hablando ahora, psicotrópicos y estupefacientes, toda tiene que guardarse separado del resto de los medicamentos. No puede estar mezclado con el resto. Van en otro lado. Y tienen que estar bajo llave. ¿Qué significa esto? Esto depende de cómo sea la farmacia, el espacio, la distribución y demás. Algunas farmacias que tienen la posibilidad tienen una pequeña habitación muy chiquita, esa habitación tiene una puerta y tiene cerradura. Bueno, y ahí se guardan los psicotrópicos y los estupefacientes. Otras farmacias no tienen esa posibilidad y entonces se pone un mueble tipo un placarcito que tiene puertas y esas puertas tienen su cerradura. Se guardan ahí. Entonces están separados del resto y bajo llave. Eso no quiere decir que la llave esté puesta y que vos cada vez que necesites vender ahí le tengas que ir a pedir al farmacéutico que te la abra. No significa eso. Generalmente se lo deja abierto, porque esto se vende constantemente. Pero legalmente tiene que estar así. ¿Sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que es mi primer día de trabajo en una farmacia. Y yo no sé qué medicamento es un psicotrópico, cuál es un estupefaciente, de qué lista es, no tengo idea, no sé. Viene una persona y me pide algo. Muy bien. Yo lo tengo que ir a buscar. Para irlo a buscar, en las farmacias se organizan por laboratorio, se guardan los medicamentos, por lo menos en la gran mayoría. Entonces va a haber una parte que es de Vago, otra parte que es de Roemer, otra parte que es de Ador. Si tienen alguna vez acceso a poder ver la parte de atrás, van a ver que hay un sector que es bordó, otro amarillo, otro blanco y verde, porque cada laboratorio tiene un color. Todas las cajas son iguales, el mismo color. Bueno, dentro del laboratorio se ordena por orden alfabético. ¿Bien? Entonces, si viene una persona y me pide un medicamento, yo lo primero que tengo que saber para poderlo buscar es de qué laboratorio es. Bueno, eso los primeros días obviamente que no lo van a saber.
Entonces, ¿qué haces? Lo buscas en la computadora. Entonces escribís, por ejemplo, no sé, loterial. Escribo, loterial. Entonces, y ahí me va a decir, es de Roberts. Entonces yo voy a donde está Roberts y ahí busco en el alfabeto. Bien. Ahora, si viene otra persona y me dice, a ver, dame un Alplax. Yo no sé nada, lo pongo ahí. Y me va a decir que es de Gador. Entonces yo voy a Gador. A L, y el Alplax no está. ¿Por qué no está? Porque es un psicotrópico. Entonces va a estar separado de su laboratorio, va a estar dentro de ese mueblecito, de esa habitación que yo dije. Entonces ustedes lo van a buscar ahí y ese mueble se ordena todo por orden alfabético, no por laboratorio. Entonces van ahí en la A y ahí sí va a estar el Alplax. ¿Sí? Entonces fíjense que sin saber, ustedes ya ubicaron el medicamento, sea psicotrópico o sea un medicamento común, no importa. Ya lo ubicaron. Tuvieron que buscar algo en la máquina, pero lo ubicaron. Ahora, fíjense esto. Ustedes saben que si sacan algo de ese mueble, sí o sí va con receta. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí adentro va con receta. ¿Sí? Entonces, fíjense que no hay que usar el conocimiento. Las cosas se hacen de una manera, se guardan de una manera para evitar el conocimiento. O sea, no es que conocerlo está mal, conocerlo está muy bien, pero está hecho de una manera que es mecánico. Si vos sacás algo de este mueble, va con receta. Muy bien. Hasta ahí, entonces yo sé, saco algo de ahí, va con receta seguro. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé qué receta le pido? ¿Cómo sé si le pido una receta archivada o si le pido un recetario oficial por triplicado? Porque para eso tengo que saber de qué lista es. Primero tengo que saber si es estupefaciente o si es psicotrópico y además de qué lista es. Bien, no lo sé. El tema es el siguiente. Si bien son muchas las listas que se hacen, que se venden con receta oficial por triplicado, ¿sí? Son pocos los medicamentos que se comercializan de esas listas. Una farmacia que trabaje una barbaridad, pero una barbaridad, puede llegar a tener, de ese tipo de medicamentos, puede llegar a tener 15, 20, pero 20 como una barbaridad, de medicamentos distintos, ¿no? Como una recontra barbaridad. Entonces no son muchos. Entonces lo que se hace es, se pone en el estante de arriba de todo, por ejemplo. Entonces vos pones ahí solamente los que van con receta oficial por triplicado. Y se pone un cartelito. Si usted saca algo de este estante, va con receta oficial por triplicado. Si saca algo del resto del mueble, va con receta archivada. Entonces fíjense cómo se arma esto, que una persona, conociendo esos datos mínimos, lo puede manejar sin necesidad de conocer todos los medicamentos de memoria. Sí, está hecho así a propósito. Bien. ¿Se entendió esto más o menos? Pregúntenme, ¿eh? Ustedes el primer día que entren a trabajar en una farmacia, les van a hacer la presentación, les presentan a los compañeros, bueno, les hacen un pequeño tour por adentro de la farmacia, mostrando dónde están las cosas, y en un momento van a decir, bueno, acá están los psicotrópicos y tu paciente, listo, ya está, ya sabes vos. Ya sabes dónde están, qué tenés que pedirle a la gente, si es de ese otro estante, y vos le preguntás, los de receta con triplicado, ¿dónde están? Ah, eso está en el de arriba de todo, o eso en el de abajo de todo están. Cada farmacia lo guarda como quiere. Pero entonces con esos 2 o 3 datos, ustedes ya saben de qué se está hablando. Bien. Vamos con algunos ejemplos. Voy a arrancar con psicotrópicos. Lista 1, que están prohibidos. Metaclona, mescalina, no son conocidos. Pero este sí. LSD. ¿Alguien escuchó hablar del LSD? Sí, ¿no es lo que contiene el de la marihuana?
No, LSD no, LSD no es el del coso, pa. nadie lo escuchó nombrar, no digo que sepa qué es, pero nunca ¿Ese que escuchó. contiene la Sí, pepa? el LSD sí se escucha nombrar, es una droga que se usa, pero no específicamente cómo es. Bueno, el LSD también se lo conoce como ácido lisérgico. Es un alucinógeno. Esto fue muy utilizado en los años 50, 60, les diría 60, 70, por ejemplo, la comunidad hippie. ¿Qué hace el LSD? Es una alucinógeno, dijimos. Una de las cosas que hace es que las líneas rectas no se ven rectas, se ven así medias curvas. Y otra cosa que hace es que los colores se ven mucho más exaltados de lo que son, o sea, como más fuertes se ven. Por eso, esto lo habrán visto en un montón de películas o series. Por ejemplo, los hippies pintaban las camionetitas cargando Claro, por eso de a lo que esta se refiere es que hacen manera. referencia a Por ejemplo, así. las imágenes psicodélicas y esas cosas, ¿no? No me carga la foto para ver más grande. Bueno, igual lo estarán viendo, ¿ven? Todos colores, muy saltones, amarillos, naranjas, verdes, pero saltones, y no con líneas rectas. Muy bien. Hay un estilo de música que va con estas drogas, que es la música psicodélica. Si alguien conoce, por ejemplo, Jimi Hendrix, Pink Floyd, ¿sí? Y van a encontrar muchas tapas de discos. La música psicodélica es una música que es media, son canciones que suenan medias largas, tiene mucho instrumental. Encontrar tapas de disco. Hay una tapa de disco que es muy conocida y que es muy emblemático de esto, que es un disco de los Beatles que se llamaba, perdón, lo estoy escribiendo mal, Yellow. A ver si lo carga. Esto es un disco y una película también. La película es toda así animada. Pero no sé por qué anda medio lento y no me carga la foto. Bueno, si ustedes se fijan, el submarino este no tiene líneas rectas, es con colores muy saltones, inclusive los personajes de esto, toda la película es así, como esta foto. No sé cómo es la foto. Esta. ¿Ven? Todos colores así, ellos están dibujados así, medio deformados. Acá hay otro dibujo, todo así. Es bien psicodélico, porque está bajo el influjo de esa droga. Muy bien. Vamos con el 2, que está permitido. Primero, ketamina. ¿Algo escuchó este? Disculpa, ¿qué dijo? Porque justo se cortó.
si alguien conoce la ketamina, que es de la lista 2. Capaz de escucharla nombrar, pero conocer no. Pero no, Yo no. no, pero no lo escucharon nunca. Escuchar sí. Escucharla sí, pero no. Bien. Escucharla así. ¿Y lo escucharon como permitido o prohibido? No, prohibido. Muy bien. Ahora, pero yo te lo estoy dando con una lista permitida, porque de lista 2. ¿A Claro, con dónde falta? efectos fuertes. Sí, ¿Cómo? pero supongo que no será Sí. con el... Con efectos fuertes, algo que sea muy. No, no, está bien, pero acá estamos hablando si está permitido o si está prohibido. No si tiene efecto fuerte o no. El tema es el siguiente. La droga está permitida. Está permitida para ciertos pacientes, ¿no? No, no está bien, pero si está permitida para ciertos pacientes, está permitida. Sí. No, porque es con Lo que yo uso pregunto, ¿por qué hay gente moderado. que lo escuchó como prohibido? Porque es con uso moderado, supongo. Ya cuando es en exceso es No, una adicción. pero ustedes interpretan mal. Si está permitido, está permitido. Después, cómo se usa es otra cosa. Si está permitido, está permitido. Y si está prohibido, está prohibido. El tema es que está permitido la comercialización, pero está prohibido en humanos. Es un medicamento de uso veterinario. ¿Para qué se usa? Para anestesiar a ¿No era de los los animales. caballos? Por ejemplo, un caballo, un perro, cuando lo tienen que operar, lo duermen con ketamina. ¿Sí? Entonces, vamos resumiendo. ¿El medicamento está permitido? Sí. O sea, ¿puede circular en la calle? Sí. ¿Está permitido su uso en humanos? No. Es solo veterinario. Entonces ahí viene de por qué lo escucharon como prohibido, porque hay gente que sí lo usa ilegalmente, porque en humano no está permitido. Lo usan para drogarse, obviamente. Porque esto te dopa, imagínense que dopa un caballo, lo duerme. Bueno, de ahí viene eso. Sigo. O sea, perdón, en una farmacia va a haber ketamina. Y en teoría no, tendría que haber una veterinaria. No. En una veterinaria, sí. Bien. Otra droga. Estamos en la lista 2. Metilfenidato. Fíjense que ahí dice que es para el tratamiento del déficit de atención. Yo no estoy muy de acuerdo, pero hay muchos médicos que con ciertos chicos que le determinan este tema, déficit de atención, le dan este medicamento. Esto acá en Argentina está permitido, se usa, pero no se vende mucho esto, se vende muy poquito. Ahora, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, se vende mucho, se usa mucho. Hay un capítulo de Los Simpson que es una crítica, todo el capítulo se trata de una crítica al gran uso que hay en Estados Unidos de esto. En ese capítulo, Bart, que sería como el chico revoltoso de la clase, lo llevan al médico, el médico le da esto y pasa a ser no solamente el mejor chico de la clase, sino el mejor alumno de toda la escuela. No solamente eso, sino él se da cuenta que lo están siguiendo y roba un tanque de guerra, y con el tanque de guerra baja un Dice que le causa como satélite, efecto asuste. y era verdad que lo estaban siguiendo. Porque en el satélite estaba todo lo que hacía él. Bueno, todo ese capítulo trata de esta droga. O sea, es una crítica con chistes, con humor, que se le hace el gran uso que hay allá de esto. Para mi gusto, esto se trata mucho mejor con psicología y actividad física. Pero bueno, hay algunos médicos que mandan esto. Yo había averiguado de investigar nomás y decía como que provocaba efecto rebote. Claro, o sea,
el nene en el momento que vuelve a hacer medicamento, obviamente que presta atención, pero no porque está curado, porque está con el efecto del medicamento, vos se lo dejás, se lo sacás, y no le vuelve a hacer como es normalmente. Bien, vamos con la lista 3. Acá vamos a tener flunitrazepam, clozapina, esto se vende muy poco, ¿eh? El más conocido de esta lista es el fenobarbital. Este medicamento se utiliza para las convulsiones que produce la epilepsia. ¿Sí? Se puede encontrar con el nombre de anticonvulsivo o con el nombre de antiepiléptico, que es lo mismo. Vuelvo a insistir, todo esto se vende muy poco. Ahora pasamos a la lista 4. Esta es la lista menos controlada de los psicotrópicos y es la lista donde sí hay medicamentos que se venden mucho todos los días, muchos por día. Por ejemplo, acá va a estar un grupo que se llaman los ansiolíticos, donde está, por ejemplo, el alprazolam. Nosotros en el curso nos vamos a guiar con los nombres de las drogas. Lo importante es saber el nombre de la droga. Ahora, hay algunas drogas que tienen alguna marca que es recontra conocida, entonces cuando es así se la nombro, porque capaz que la droga no la escucharon, pero sí escucharon la marca. El alprazolam es el Alplax. El bromazepam es el Lexotanil. El diazepam es el Valium. El lorazepam es el Trapax. Acá falta uno, por ejemplo, el clonazepam, que es el Ribotril. Esperen que me están escribiendo algo. A ver qué me pusieron. Ahora estoy esperando que alguien me acepte para unirme. Ahí está. Bueno, todos esos son ansiolíticos. ¿Qué es un ansiolítico? O sea, son drogas distintas, pero todas más o menos sirven para lo mismo. El ansiolítico es un medicamento como para... ataque de pánico, ¿no? Claro, por ejemplo. Por eso le digo que son drogas como para bajar un cambio. ¿Sí? Se usan para muchas cosas, pero todas generalmente tienen que ver con temas nerviosos. Otro gran grupo de acá conocido y muy vendido son los antidepresivos, donde van a estar drogas como la fluoxetina, como por ejemplo el Foxetin, la paroxetina como el Aropax, y el más conocido de ese grupo que es la sertralina, como por ejemplo el Atenix o el Zoloft. Esas son marcas. No es necesario que anoten lo de las marcas, ¿eh? Se lo digo por si alguno lo escuchó. Bueno, esto sí se vende mucho todos los días. Vamos con el otro grupo, los estupefacientes. Voy a arrancar al revés. Arranco con la 4, que es la que está prohibida. Marihuana, heroína. Acá también vamos a hacer una aclaración. Esto de que prohibida, permitida, esto tiene que ver con la legislación de cada país. No es en todo el mundo igual. Cada país tiene su legislación y cada país lo tiene catalogado de su forma. Por ejemplo, si ustedes van a Uruguay o van a Holanda, la marihuana no está prohibida. Y esto también no es siempre igual. Estas cosas son en alguna época así y después se cambia. Por ejemplo, la marihuana acá estaba prohibida de cualquier manera. Ahora, hace unos años se votó en diputados y senadores, porque para modificar estas cosas se hace por ley, o si no tiene que ser un decreto presidencial, en donde estaba aceptado la comercialización de la marihuana, pero en forma de aceite. También se vende en la farmacia en forma de crema. Eso está permitido. Ahora, para fumar, sigue prohibida. En Argentina, en otros lugares no. Y eso puede cambiar en algún momento. O sea, se vota, se aprueba y cambia. Es más, si ustedes alguna vez tienen la posibilidad de entrar a esas farmacias que son muy antiguas, que tienen todos esos frascos, caramelos, que lo tienen exhibido a la vista, no porque se venda. Bueno, van a ver que en algunos dice, por ejemplo, clorhidrato de cocaína. Porque hace, no sé, 80 años se vendía en la farmacia. Hasta que en un momento se prohibió. Bien.
Vamos a la lista 3, que está permitida, de estupefacientes. Codeína. La codeína sirve como analgésico o como antitusivo, también se puede usar para la tos. Y después está la etilmorfina, que no es la morfina, es un derivado y que sirve para la tos. Después tenemos la lista 2. En el caso de los estupefacientes, la lista 3 y la lista 2, las drogas son las mismas. Lo que cambia es la dosis. Entonces, si el medicamento tiene más de 100 miligramos por unidad, o sea, por comprimido, si tiene más, es lista 2 de esas drogas, ¿no? Y si tiene menos, es lista 3. Y lo mismo pasa si es un líquido. Lo que pasa es que ahí el límite es 2,5%. Si es más de 2,5% es lista 2, si es menos es 3. Bien. Y por último llegamos a la lista 1 de estupefacientes, donde vamos a encontrar las drogas permitidas más adictivas que existen, pero permitidas. Acá vamos a encontrar a la metadona, la oxicodona y la morfina. ¿Sí? Todos son analgésicos, o sea, para el dolor. Obviamente que esto se vende muy poco y se vende en casos muy puntuales. O sea, nunca va a ser de primera opción esto. Esto se da cuando no funciona ningún otro analgésico. En casos muy puntuales. Por ejemplo, Como los pacientes la morfina. oncológicos. Bueno, claro, bueno. La morfina, ¿en qué caso se usa? En un paciente oncológico. Un paciente oncológico, por ejemplo, en estado terminal, es terriblemente doloroso ese estado. Entonces la persona, si está en estado terminal, es porque le quedan pocos días de vida. Bueno, se le da morfina. Y vamos a decir, si es adicto, no importa, el tema es que no sufra esos pocos días que le quedan. Ahora, la morfina solamente se usa, no. Por ejemplo, en un posoperatorio, vos vas y te operás de algo, no importa. Esa noche en el hospital te dan morfina, muchas veces, no sé. Te dan morfina. Ahora, al otro día ya te mandan a tu casa con otro analgésico. ¿Sí? Por un día que uses morfina, nadie se hace adicto. O sea, se necesita un consumo continuado para lograr la adicción. ¿Sí? Y la morfina se llama morfina por Morfeo, que es el dios del sueño. Porque una de las cosas que te hace la morfina es dormirse. ¿Sí? Y la heroína se llama heroína, la heroína está prohibida, ¿no? La vimos en la lista 4, se llama así porque la morfina es una droga que se la obtiene de la amapola, del opio. En cambio, la heroína es de la familia, pero no está en la naturaleza. La heroína, la única forma de hacerla es en laboratorio. ¿Sí? Cuando es así, se dice que es una droga sintética. Si ustedes escuchan alguna vez, esta es una droga sintética, significa que en la naturaleza no existe. Hay que fabricarla. Bueno, la persona que la descubrió, que la fabricó por primera vez, la consideró una droga heroica, por eso le puso heroína, por una droga heroica, porque es muchísimo más fuerte que la morfina y no produce adicción. Eso es lo que pensó este hombre. Como antiguamente los investigadores todo lo probaban ellos mismos, este hombre murió adicto a la heroína porque es recontraadictiva. ¿Sí? La heroína es una droga de abuso que circuló mucho en el mundo en los finales de los años 70 y 80, sobre todo en lo que es Estados Unidos y Europa, y por suerte acá esta zona de Sudamérica no llegó masivamente. Pero en Estados Unidos y en Europa hizo un desastre. En Estados Unidos es el fentanilo, ¿no? Es la droga esa. Bueno, eso es el problema de ahora. Es un derivado de alguna de estas, morfina, alguna de esas. Claro. Lo que pasa que yo te estoy hablando de los años 80, el gran problema era la heroína. Hay varios documentales de un señor de afuera que hace como de zombies, que muestran que parecen zombies de tan drogados que Eso es lo están. que él dijo del fentanilo. Es el fentanilo, claro.
Eso del fentanilo que es actual, ese problema. Pero lo de la heroína hizo estragos por dos vías distintas. Recuerden, yo les dije 80, principio de los 80. La heroína es una droga que se consume inyectable, ¿sí? Entonces, y es muy fácil, es una droga que tiene un problema con la dosis, que es muy fácil entrar en sobredosis. O sea, vos usás un poquito más y es sobredosis. Y te mata, según qué sobredosis sea, ¿no? Pero te mata. Entonces, ¿pero qué pasa? El adicto, al cambiar de proveedor, no todos los proveedores la cortan igual. En algunos es más pura y en otros es menos. Pero el adicto está acostumbrado a consumir una cierta cantidad, pero esa cantidad puede ser más pura o menos pura. Cuando consigue un proveedor más pura, usa eso y puede dormirse y no despertarse. Así mató mucha gente. Y la otra forma que mató mucha gente es, como les dije, que se usaba inyectable a principios de los años 80, si hay alguno más o menos que tiene una edad similar a la mía, a los 50, lo habrá visto esto, es la época que empezó a masivizarse el HIV. Y como los adictos en esa época lo que hacían con una jeringa, la usaban todos, la misma jeringa, si había uno que tenía HIV, se contagiaban todos. Entonces, por una de esas dos vías, o por sobredosis, o por contagio de HIV, mató muchísima gente. Por suerte, en la Argentina, vuelvo a insistir, no llegó, por lo menos en forma masiva. Hubo un caso muy conocido acá en Argentina de un cantante de un grupo que se llamaba Sumo, que se llamaba el muchacho Luca Prodan, que vino de Inglaterra, muy adicto a la heroína, vino acá escapando de eso, y bueno, acá después al final terminó muriendo por alcoholismo. Para el que no conoce, Sumo es la banda que después cuando se murió Luca Prodan se desarmó en Divididos y Las Pelotas, para que sea uno más joven, era esa banda. Bueno, esto que les digo ahora no es obligación para nada, es solamente para el que le interese. La oxicodona acá mucho no se usa, pero en Estados Unidos se ha usado muchísimo y generó muchísima adicción. Hay dos series que yo les recomiendo para ver en Netflix. No es una serie así de embole, son series entretenidas que están buenas para verla por serie y además se aprende mucho de la historia de la oxicodona. Una se llama Medicina Letal, está en Netflix, y la otra se llama El Farmacéutico. Las dos son de 3-4 capítulos, creo que Medicina Letal deben ser 6-8 por ahí. Son casos veridos. En esa medicina letal, que es la más interesante de las dos, o sea, ¿vieron con esas historias que están contadas con varios personajes que no tienen nada que ver, pero que hay algo que los une en algún momento? Bueno, lo que los une es la droga esta. Pero ahí está el dueño del laboratorio que lo inventó, este producto, está un visitador médico, un adicto y un médico. Entonces ven todo lo que sería la inmoralidad en algunos casos de la industria farmacéutica. Y ahí está muy reflejado en una historia real. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Díganme. Mírenla esa que les va a gustar, Medicina Letal. Una consulta para todos los demás. ¿Pudieron descargar el video de la clase anterior? A mí no me deja. ¿No te deja o no lo A mí encontrás? tampoco me dejó. Sale un Yo no error. lo encontré. No. No, yo no lo encontré. Ahora les digo cómo buscarlo. Escriban ahí chat, ahí donde dice chat, arriba, al lado donde está la grabación. Le va a salir todo el chat que estuvimos hablando y arriba de todo, uno de los primeros, dice grabación. Y dice descargar ahora. En la computadora dale, no me gracias, me deja. apareció así. Claro, en la computadora no me deja. Intenté por el celular, pero no me aparece en el celular la opción de descarga. No, a mí tampoco. A mí tampoco, estoy desde computadora y tampoco. Claro. Por ahora no.
Mirá que esto tarda en cargarse, ¿eh? Yo lo estoy haciendo ahora, a ver qué pasa. Claro, Sí, pero a mí me pone cargando grabación, pero capaz pasa el tiempo y pasa lo mismo, no sé. Tarda, hay que dejarlo porque Dice tarda, ¿eh? algo, Porque es un te video. digo. igual yo me refiero de la clase anterior, que ya pasaron 2 días, por eso pregunto. No, a Sí, mí sí, me sí, sí, aparece sí. como cargando grabación y abajo me pone descargando grabación y carga y carga y carga, así que va a Ahí me tardar. puso un problema al cargar esta grabación. Esperá, voy a intentar Sepa. cargar. A ver, pará. Profe, Eh, pero eso lo tenemos que fijar sí, acá en Teams, la grabación. Disculpe. claro, en Teams. Acá en No, Teams es, ¿eh? sí, no, Sí, pero a mí sí. no me aparece tampoco. Si estás de Esperen la un poquito. computadora, si estás de la computadora, anda a la parte que dice chat, gente, No, estoy participar. en el celu, porque la computadora no me entra. Ah, ok, no, el celu no te va a aparecer la grabación para No, descargar, no, a mí tampoco. A mí me dice chat no disponible en la sí. compu. No, en el celular a mí tampoco, no me parece. Profe, a mí acá me dice que como que la grabación falló por algo de la Sí, carpeta SharePoint, algo así, como que no está lista, o como que no se sí, encuentra, como que no está pero no cargada, tengo algo Hola, ni así. idea. qué a es mí Y que esto. a expira mí nada sí me más. sale el video de la clase anterior. Me acaba de aparecer. No sé qué toque, pero a mí sí yo lo tengo. Lo puedo descargar y pasarlo, no sé si hay un chat acá. Bueno, sí, Ok, ahora lo descargo y lo sí, paso sí, acá como un video en chat, YouTube para que sea más fácil. Mira, yo estoy desde el celular y no lo veo. Bueno, ojo con los celulares porque hay algunos que no leen ¿cómo les puedo, se llama esto? El tipo de archivo que es esa grabación. Eso puede ser, pero con una computadora no debería haber problema. Hay alguien en el chat que se quiere unir a la conversación. Bueno, Sí, no, era yo, ya estoy unida, que me conecté un poco más tarde. vamos con el último Pero de los claro, temas. ¿Qué residuos patológicos? Esto está en la... A ver, sí, residuos patológicos. no tengo nadie pendiente para entrar, ¿eh? Ah, No, era sí, yo sí, que sí. ya está, ya me agregaron. Pero sí, seguramente después tenga que ver cómo descargar la parte que me perdí. Bueno, ¿Le puedo hacer entonces, consulta? esto está en lo que se llama clase número 2. Residuos patológicos. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, nosotros... ¿Le puedo hacer una consulta? Porque después dice listado de Sí, sustancias que no son psicotrópicos ni estupefacientes. ¿Sí o sí son con receta archivada? escucho, alguien me quería preguntar algo. Sí. Ese listado sí, porque, por ejemplo, o sea, está el psicotrópico y estupefaciente, que es todo lo que vimos. Ahora, hay algunas drogas puntuales que no son ni psicotrópicos ni estupefacientes, pero sí se venden con receta archivada, con una común. O sea, cualquiera en capital, la rosa en provincia. Por ejemplo, los antibióticos. Después de ahí hay algunas drogas que son conocidas, otras no. Por ejemplo, El misoprostol. no son tan conocidas, pero por ejemplo, la isotretinoína es un medicamento que se utiliza mucho para el acné, pero tiene la dificultad que si una mujer queda embarazada utilizando, o está embarazada, utiliza eso, le produce una deformación al feto, una mutación al feto. Entonces, por eso va con receta archivada, porque le tiene que explicar el médico
le hacen firmar un papel, en la caja viene un dibujito como que prohibido embarazada, o sea, no puede quedar embarazada de ninguna manera tomando eso. El que vos nombraron ahí, que es el misoprostol, es el famoso, hay una cosa que se llama oxaprost, que se utiliza para hacer los, ¿cómo se llama? Pero la palabra, los abortos. Por eso también se va con receta archivada. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Pero se va con receta archivada. Muy bien, los residuos. Ustedes saben que en la farmacia nosotros generamos residuos, como se generan en cualquier casa de familia, ¿sí? Que son los que a la noche se sacan y se tiran se sacan a la vereda y los pasa a buscar el camión recolector, pero además se generan otro tipo de residuos. Ese otro tipo de residuos son estos llamados residuos patológicos o patogénicos, que es lo mismo. Ejemplos de estos tipos de residuos vamos a tener las agujas, las jeringas, vamos a tener los algodoncitos una vez utilizados, vamos a tener los medicamentos vencidos, vamos a tener todo lo que se llama envase primario. ¿Qué es un envase primario? Un envase primario es aquel que está en contacto directo con el medicamento. Por ejemplo, un blister es un envase primario porque el medicamento toca el envase. Una ampolla, en el caso de es un envase primario. Ahora, la cajita del medicamento no es un envase primario. Eso se llama secundario. ¿Escuchá? Es un envase secundario. El envase secundario es el que contiene el primario. ¿Sí? Y el envase secundario no es residuo patológico. Es basura común. El respecto es basura común. No para hacer un contacto directo por ahí. Esas cosas las vamos a hacer de la siguiente forma porque la legislación lo marca así. No se saca a la calle para que lleve el basurero. Disculpe, profe, no se le entendió muy bien, se le entrecorta bastante. Entonces, como nosotros ¿sí? Bueno, espérenme un segundito que salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Mientras vuelve el profe, yo comparto. A mí me dejó descargar recién la clase anterior. Después me fijo si se puede abrir bien, pero a mí me dejó descargar. No sé si alguien más se intentó, pudo. No, yo No, lo a que mí quería me dejó descargarlo. si me pueden pasar en la clase esta, porque yo ingresé tarde porque salí tarde del trabajo y entré tarde acá. Y me perdí media hora de clase aproximadamente. Después, si alguien lo puede pasar o me puede explicar cómo bajarlo, genial. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Bien, cualquier cosa me avisa. Lo que les decía No sé si es que los ejemplos de residuos son las agujas, las jeringas, los algodoncitos, los guantes, todo usado, ¿no? Obviamente. Los envases primarios, y les dije que los envases primarios es aquel que está en contacto con el medicamento, ¿sí? Un blister, una ampolla, un frasco, y el envase secundario no es residuo patológico, que sería la caja. Y les decía que, según marca la ley, todo este tipo de residuos tiene que ser incinerados. Nosotros en la farmacia no lo podemos hacer, por lo tanto contratamos una empresa que sí lo hace. Esta empresa va a pasar por la farmacia, generalmente pasan una vez por mes, nos dejan un tacho de basura. El tacho de basura es un tacho medio alto, debe tener como 1 metro de alto, es de cartón corrugado, bastante grueso, y acá viene una cosa muy importante. Tiene una bolsa de color rojo. Anótense eso, bolsa de color rojo. Eso es muy importante porque fíjense que
sin necesidad de mirar qué hay adentro, con solo ver el color de la hoja, de la bolsa, ya sé qué hay adentro. Si la bolsa es roja, hay residuos patológicos. Profe, que igualmente en la enfermería y todas Entonces, esas cosas, por eso se ven, cada vez ¿no? que vienen, nos dejan una bolsa y un tacho nuevo y retiran la bolsa y el tacho viejo. Eso se le pone un precinto y, claro, en las enfermerías y los hospitales también tienen esto. Lo que pasa es que ellos generalmente tienen otros tachos más grandes. Ahora les voy a explicar una cosa que tiene que ver con las aplicaciones, que es muy importante. Una cosita más. Bueno, se llevan el tacho y nos dejan uno nuevo. Y muy importante, nos dejan un papelito que dice que ellos vinieron tal día y se llevaron el tacho. Y ese papelito se archiva. ¿Sí? Porque si te cae una inspección, dice así, ¿usted cómo hace con los residuos patológicos? Tengo esta empresa contratada y acá tengo todos los certificados de cada vez que viene de que se llevan ellos estos residuos. Disculpa que Bueno, interrumpa, esto es pero muy importante. Todos los ejemplos que les di se tiran directamente al tacho, menos las agujas. ¿Por qué? Les voy a mostrar. La aguja originalmente, no. ¿Sí? ¿Escucho? Se te cortó, ¿eh? que en los residuos de bolsa amarilla, ¿cuál irían? Porque nunca vi una bolsa amarilla. Eso en la farmacia no existe. Eso puede existir en los hospitales, puede existir en los laboratorios. Eso tiene que ver con en la fabricación de los medicamentos, que hay desechos industriales, pero en la farmacia bolsa amarilla no existe. Bueno, jeringa y aguja. La aguja viene con un capuchón. Una vez, después vamos a ver las aplicaciones o en su momento, esto se pone acá, se saca y se hace la aplicación. Una vez finalizada la aplicación, o sea, yo le saco la jeringa a la persona, la aguja, nunca se hace esto. Nunca. Porque al hacer esto le erraste y te la clavaste en el dedo. Y te podés contagiar si es que la persona tenía algo. Para eso, ¿cómo se trabaja entonces? Porque si yo tiro esto, me atraviesa la bolsa y puede pinchar a una persona. Para esto se utiliza, este es el que utilizamos en farmacia, en los hospitales hay otros que son más grandes, esto que se llama descartador de agujas. Este descartador de agujas, fíjense que tiene una tapa, que tiene una boca grande, y acá tiene unas bocas más chiquitas. Pero estas bocas más chiquitas, fíjense, estas, es como un donde van las redondel, puntas de las y después está ampollas. más chiquito hacia un costado. Cuando yo termino de aplicar, hago lo siguiente. Esto está así, ¿no? ¿Cómo? A veces también ponen las puntas de las ampollas cuando la rompen. No te escuché. Claro, porque eso también podría cortar, exactamente. Yo termino de aplicar y hago lo siguiente. Esto lo introduzco acá. Así. Fíjense que entra toda la aguja, pero la jeringa no, porque es más grande. Una vez que estoy ahí, muevo para el lado más finito. ¿Ven? La aguja quedó acá adentro. Descarté la aguja sin tocarla, porque al tocarla existe el riesgo de pincharme. El tema es descartarla sin tocar. Entonces me quedé con esto. ¿Qué hago con esto? Lo tiro al tacho rojo y la aguja se van juntando acá. Cuando esto está relativamente lleno, esto se gira y ahí quedó cerrado. No se cae. Quedó cerrado. ¿Y qué hago con todo esto? Lo tiro al tacho rojo. Pero ahora sí, esto es de plástico duro y la aguja no la atraviesa. Entonces nadie corre el riesgo de pincharse. Todo va directo al tacho rojo
salvo las agujas que se descartan en un descartador de agujas. Que sé. De esto tienen todas las fotos ahí en el papel. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí, sí, se Bueno, entiende. esto después lo lleva, le muestro acá que el papel, el contenido, esto se lleva a lo retira la empresa esta y ellos lo incineran. Eso lo van a tener acá. ¿Ven? Acá está el tacho que les mostré, acá está cómo se descarta y acá está la incineración que hace esta empresa. Con las bolsas rojas. Y ahí se termina esto. El tema es ese, el guardar los papelitos que nos van dejando, que son las constancias de retiro de los residuos, porque si cae una inspección te lo piden. Entonces eso se va guardando, se va archivando y esa es la constancia que tenemos nosotros para decir, mira, yo contraté una empresa que se dedica a esto, que está habilitada para esto. Me parece que no me compartió la pantalla. Yo les estaba hablando como que ustedes estaban mirando y no estaban mirando nada. Ahí. Estas son las fotos, ¿ves? Acá arriba la hicieron. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Profe. Sí, yo había leído por otro lado que tal vez las bolsas y los recipientes no tienen que estar llenos del todo, ¿no? Tiene que tener un límite de porcentaje. No, claro. Vos no tenés que estar haciendo fuerza para seguir metiendo agujas acá adentro o meter un palo en el tacho ese para aplastar un poco la basura. No, porque ahí hay riesgo de todo. Entonces vos cuando el tacho está relativamente lleno, se cierra y usas otro. O sea, siempre uno tiene Y 2 o 3 tachos. lo mismo pasa con Todo las esto bolsas depende. patológicas, se tienen que llenar un 3/4 más, o sea, más de la mitad, un 3/4, para que no haya tanto apriete, y lo mismo con los descartadores, no se llena al tope. Exacto, claro. Y lo que es importante es, por eso mismo que estábamos diciendo, no hay que tirar cosas que no son patológicos. O sea, si yo tengo una caja de un medicamento, esa caja no la voy a tirar ahí. Si yo tengo el estuchecito donde viene la jeringa, que viene como una especie de blister, eso no lo voy a tirar ahí. El prospecto no lo voy a tirar ahí. ¿Por Claro, qué? por eso no Si yo contagia. tirar una caja ahí, ¿pasa algo? No pasa nada. Ahora, me llena el tacho de cosas que no es necesario. Y después, capaz que necesito otra cosa y está el tacho medio lleno. Entonces, se lo deja exclusivamente para lo que es patológico. El resto se tira en un tacho común, con bolsa negra que se saca a la noche. Profe, una consulta. ¿A qué se refiere cuando dice Y2, Y42, Y1? Eso es como están codificados ese tipo de residuos. O sea, en el código de la legislación lo llaman así. Por ejemplo, el otro día habíamos visto la fecha de vencimiento de los medicamentos, ¿se acuerdan? Bien, dijimos, se sacan 1 o 2 meses antes de vencerse y se devuelven al laboratorio. Muy bien. Pero yo le dije, los de cadena de frío no se pueden devolver. O sea, el laboratorio no te lo acepta como devolución. ¿Qué hago cuando se vence? Y bueno, lo saco. No va a quedar adentro de la heladera para que alguien cometa el error de venderlo. Lo saco, lo bajo del sistema para que no me figure más en el stock. ¿Y qué hago? Lo tiro. ¿A dónde? Al tacho rojo. Todo el medicamento no. La caja y el prospecto no. Tiro solamente la ampollita.
¿Sí? Por eso yo les dije, o creo haber dicho en la lista, medicamento vencido, un ejemplo. Bien, entonces Profe, patológico y patogénico tanta diferencia no tienen entonces. Es lo mismo. Claro, Patológico, patogénico, lo mismo. perfecto. profe, ponele ¿Cuál las es? vacunas, las que Sí. necesitan, bueno, la cadena de frío. ¿Eso se descarta en el descartador de agujas o va en residuos patológicos? Pero estamos hablando de una vencida. En ambos casos. Una Si está vencida, si vencida, era la no, porque primera está el pregunta. paquete entero. Lo tiras directamente. Si es una ampolla que se usó para aplicar, no es necesario. Se puede tirar en el descartador de agujas, se podría tirar, no es necesario. Salvo que te haya quedado, porque cuando vos lo rompes, es un vidrio muy finito y se rompe bastante al ras. Entonces no queda como cortante, obviamente, si le pasas el dedo así te corta, pero no como para romper la bolsa. Ahora, si vos ves que quedó con un vidrio así en punta, lo podés tirar en el descartador. Ok, gracias, profe. Una consulta, Pero bueno, los líquidos refrigerantes que nos dan cuando compramos un medicamento que va en frío, ¿se pueden devolver a las farmacias? ¿Te lo toman? ¿O eso se tira? sí, de hecho, la farmacia lo compra y no te lo cobra cuando te lo da. O sea, vos te cobran el medicamento como se cobra cualquier medicamento, solamente que te dan además eso. O sea, es un costo para la farmacia eso. Si vos se lo devolvés, haces un favor. Ah, ok, ok. Pues tengo un montón y no sé qué hacer. Siempre es bueno quedarse con 2 o 3 de esos porque un día tenés un golpe, te lo pones así, lo pones en una bolsa, te lo pones un poquito en la pierna, en el brazo, donde fuera. A veces tenés que ir a algún lado y te sirve para llevar refrigerado algo. Pero si tenés un montón, sí. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Acá terminaríamos con el tema de hoy. Lo que les voy a pedir es que le peguen una miradita rápida a prospectos y a las leyes, a todas las leyes. ¿Las leyes hay que leerlas todas? No. Solo los artículos que están pintados en amarillo. Si lo quieren leer todo, léanlo, ¿eh? Lo que pasa es que las leyes hablan de cosas que a nosotros no nos interesan. Por ejemplo, a veces hablan de droguería, hablan de medidas de cada una de las, ¿cómo se llama? De las habitaciones, de los espacios de las distintas farmacias, o sea, qué medida tiene que tener el gabinete, qué medida tiene que tener el laboratorio, eso a nosotros no nos interesa. Por eso yo les pinté en amarillo lo que realmente tiene relevancia. Con leer eso es suficiente. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, cortamos acá y nos encontramos el miércoles. Bien. Gracias, profe. Bueno, Profe, Dale, ¿cómo profe. dijo? Entonces leemos las leyes. las leyes sí, todas, pero solo los artículos que están pintados en amarillo. ¿Y el prospecto también? ¿Ese de dónde lo El encontramos? prospecto también. Ah, sí, sí, ya lo encontré en la clase 2. Listo. Sí. Ah, una cosa importante. Les dejo el primer trabajo práctico. Tienen que hacer el que se va a llamar trabajo práctico número 1, que lo van a encontrar adentro de la clase número 1, es un Excel. En ese trabajo práctico ustedes van a encontrar, se hace por internet, buscando por ahí, van a encontrar que hay 10 drogas, bueno, pero una yo ya la resolví como ejemplo, hay 9 drogas, y ustedes lo que tienen que buscar es si es venta libre, venta bajo receta o venta bajo receta archivada. Solamente eso. Ahora les hago una aclaración. Es importante para poder hacer este punto correcto que donde ustedes estén buscando sea una página argentina. Porque si es una página de otro país, vuelvo a insistir, la legislación puede ser distinta y estar catalogado distinto. ¿Sí? Entonces, para otros trabajos prácticos,
no va a importar de qué país es la página. Yo le digo, ¿para qué sirve el Enalapril? Busquen el país que busquen, sirve para lo mismo el Enalapril. Ahora, el tema de cómo está catalogado su venta al público sí cambia o puede cambiar de una legislación a otra. Entonces eso solo se pone venta libre, receta o archivada, según corresponde, pero fíjense que la página sea argentina. Para saber que es argentina, en la página tiene que ser puntual al final. Es así de sencillo. Profe, ¿y eso que Esto- después lo tenemos que enviar? No. Esto ustedes lo hacen, lo pueden hacer en el mismo Excel, lo pueden hacer en un papel, como quieran, y lo guardan. Y el viernes que viene, no el miércoles, el viernes lo corregimos en vivo. Muy bien. Perfecto, profe. Bueno, buen fin de semana Ok, entonces para gracias. todos y nos vemos el miércoles. Chao, profe. Gracias, Buena igual semana. nos vemos. Chao, suerte. Nos vemos. Gracias. Chao.